¿Se han dado cuenta de que Dios da un mensaje de advertencia, un mensaje de esperanza, un mensaje de corrección? Y todo es con un fin. El propósito es restaurar, porque Dios es un Dios restaurador. Amén. Es un Dios de nuevas oportunidades. En mi país hay una frase que dice: en una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo apareja. Entonces yo pensaba hoy terminar con esta serie, pero al parecer no voy a poder terminar hoy, porque de verdad es bien amplio el contenido. Pero no andamos rápido, ¿verdad? ¿Cuántos están rápido? No, estamos despacio. Así que estudiar la palabra de Dios de forma despacio y detenidamente. Vamos a ver entonces la antepenúltima iglesia, que es Sardis. Sardis, ya vimos la semana pasada Pérgamo y Tiatira. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Cada vez que predico me gusta utilizar ilustraciones para introducir el mensaje, porque las ilustraciones le dan claridad a la idea. Jesucristo utilizaba este recurso didáctico, este elemento didáctico, para aclarar o enseñar lo que él quería pues transmitir en sus oyentes. Además, cada vez que nosotros vamos a predicar o a estudiar la Biblia, no debemos perder de vista el contexto histórico y cultural. Eso es importante, porque como alguien decía, la Biblia se escribió en un contexto diferente al nuestro. Si usted va a aprender un idioma, por ejemplo en inglés, es importante que usted se meta a su cultura y conozca la cultura para usted poder aprender el idioma. Si usted va a vivir a Santo Domingo, por ejemplo, hay frases en lenguaje popular que yo no le entiendo. De otras culturas dicen, yo no entiendo lo que él dijo. O quizás malinterpretan lo que dijo. Porque cada cultura tiene un lenguaje propio y palabras muy propias, nativas de su pueblo. Bien, entonces, vemos aquí la iglesia de Sardis. Nosotros vamos a ver en primer lugar su contexto histórico. Vamos a ver cómo las apariencias engañan. Y vamos a ver cómo esta iglesia cayó en este estado, porque al principio no era así. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Veremos también que el propósito de la advertencia de Cristo es la restauración. Y también veremos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Cuando el Señor corrige, lo hace por amor, porque nos ama y porque está interesado en nuestra restauración. Amén. Vamos entonces al texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto, 2 puntos. ¿Le parece familiar a lo que nosotros vimos en el primer capítulo? Cómo Jesús se presentó a Juan, ¿verdad? Jesús también se presenta a esta iglesia porque es Cristo que está hablando. No es el ángel, no es Juan. En una ciudad que era una de las ciudades más poderosas, en la muralla había una grieta
Y ellos parece que se descuidaron con esa grieta. Eso es igual que usted en su casa tenga una silla y esa silla esté rota. Y usted lleva tanto tiempo con esa silla rota que ya usted no la ve rota. Ya usted se ha familiarizado con la silla rota y se siente en ella. Pero la silla está rota. La muralla estaba con una grieta, pero ellos se descuidaron. Y dicen que por ahí, en el año 549 a.C., entraron los enemigos. Hubo uno que subió y entró por esa grieta. ¿Y sabe qué hizo? Abrió la puerta de la ciudad y entraron los persas. En 2 ocasiones aconteció esto en Sardis, que ellos fueron conquistados por sus enemigos. Y todo se debió por el descuido, la falta de vigilancia. Ellos se descuidaron. De hecho, en las ciudades habían soldados que estaban en la parte de arriba. ¿Cómo le llamaban a esos soldados? Los atalayas. El atalaya estaba vigilante de día y de noche. Y tenía una trompeta. Cuando veía el mal, el atalaya tocaba la trompeta y ponía a la ciudad en alerta. Pero ¿qué pasaba si el atalaya se descuidaba? Pues los enemigos entraban y él no se daba cuenta. ¿Acaso no sucede así en algunos países, verdad? En instituciones que le pagan a un vigilante y el vigilante se duerme. Usted lo ve la noche entera durmiendo. Ellos se habían descuidado, escuche bien, ellos se habían descuidado, la falta de atención y la falta de vigilancia fue lo que trajo que sus enemigos lo conquistaran. ¿Y qué sucede? Fíjate cómo una cosa se enlaza con la otra. Cristo hace un scan de esta iglesia, una radiografía de la condición espiritual de esta iglesia. En primer lugar, el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Este número 7 es muy repetitivo en el libro de Apocalipsis y significa perfección, plenitud. Y el Señor le dice lo mismo que le dice a las otras: yo conozco tus obras. El Señor tiene un conocimiento exacto, perfecto. Dice la Escritura que Él conoce a los que son suyos. El Señor conoce cada una de sus ovejas. Conoce a quién le sirve y quién no. Amén. Y a Él no hay que contarle nada absolutamente, porque Él lo sabe todo. Y el Señor le presenta el diagnóstico a esta iglesia. Le dice: tienes nombre de que vives, pero ¿cuál era la realidad? Tenía un nombre de que vivía, pero su realidad era otra. Es decir, esta iglesia estaba quizás más empeñada en su reputación, en su nombre. Y así hoy en día tú ves iglesia, ¿verdad? Iglesia del avivamiento, iglesia de Dios, iglesia. Tienen un letrero muy brillante, tienen un nombre de que viven, pero están muertos. Están muertos. Una cosa era la apariencia ante los hombres y otra cosa era la realidad de esta iglesia delante de Cristo. Cómo los hombres la veían y cómo Cristo la veía.
cómo los hombres la veían y cómo Cristo la veía. Hermanos, nosotros no debemos estar tan empeñados en cómo los hombres nos ven. Debemos estar más empeñados como Cristo nos ve. La opinión de Cristo es la que importa. La opinión de Jesucristo hacia nosotros, eso es lo que vale, eso es lo que tiene valor. Vamos a seguir entonces. El Señor, después de presentarle el diagnóstico, ¿cuál era el diagnóstico? Que estaba muerta. Pero vamos a ver que este elemento que Jesús presenta de mortandad era para significar su condición espiritual, ¿verdad? Que no era completamente muerta, sino moribunda. Es como que se estaba muriendo por parte. Habían algunas cosas, sí, en Sardis, que todavía podían ser mejoradas y tenían solución. Jesús le manda este mensaje, un mensaje fuerte, contundente, preciso, y le dice, esto es lo que hay. Esta es su condición, así ustedes están. Y le presenta aquí el remedio. Cuando Jesús envía un mensaje de esta manera, es para restaurarnos. Para restaurarnos. Si el médico, que ha sucedido, ¿verdad? Médicos que le dicen al paciente, no fume. Usted tiene que dejar el cigarrillo. Pero ellos fuman. El médico fuma y le está diciendo al paciente que no fume. Mira, tiene que dejar el alcohol, pero ellos son borrachos. ¿Entiende? Ha sucedido, no es que todos los médicos sean así. Entonces, Jesús le estaba hablando claro a esta iglesia. No le estaba ocultando el diagnóstico. No le estaba ocultando la reprensión. Le estaba hablando claro. ¿Con qué propósito? Para que se sanara, para que se restaurara. Era para llamar su atención y llevarlos a una reflexión profunda. Detente en tu condición, párate en el camino, reflexiona sobre tu estado. Jesús no podía ocultarle el diagnóstico, tenía que dárselo. Vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el remedio? Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, están en camino. O sea, se estaban muriendo por parte. Afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren, hermanos, a pesar de esta condición de esta iglesia, uno dice, wow, pero ahí todos eran no creyentes. No, eran creyentes. Pero no estaban alineados con la voluntad del Señor. No estaban alineados a la voluntad de Dios. Jesús reprende esta iglesia, como cuando usted sintoniza una emisora. Por ejemplo, yo que sé de radio, usted sintoniza una emisora, está mal sintonizada, se escucha con ruido. Usted tiene que entrarle en sintonía, ponerla en el mismo dial. Entonces, a veces el Señor trae ese tipo de mensaje para enderezar los pasos. Para enderezar los pasos, para que tú participes de su santidad. El Señor al inconverso, al que no teme a Dios, al que anda desordenadamente, dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ellos. Pero al creyente, al Hijo de Dios, el Señor lo corrige.
¿Y por qué lo corrige? Porque lo ama. El amor de Cristo es tan grande que nos lleva a una corrección dura y profunda. Parece ser que esta iglesia se había dejado influenciar de su entorno, de la ciudad de Sardis, del paganismo que había en Sardis. Y de alguna manera esto se había metido dentro de la iglesia. Y Jesús le dice, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Ustedes ven esta marca que yo tengo aquí. Eso a mí no se me olvida. Eso fue en un trampolín, jugando, brincando en ese trampolín. Me caí y choqué con un hierro y ahí tengo una marca. Cada vez que yo veo esa marca en el espejo, me acuerdo. Yo recuerdo ese momento. Hermanos, el Señor, cuando dice acuérdate, es para que tú no vuelvas a tropezar con lo mismo. El Señor le dice, acuérdate de lo que tú has recibido, de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Han surgido muchas doctrinas y van a seguir surgiendo. Pero no te olvides de lo que tú recibiste. Guárdalo. Recíbelo y atesóralo. ¿Qué sigue diciendo? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué esta iglesia se iba a arrepentir? Aquí la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Es como dar un giro de 360 grados. Hermanos, no estamos hablando de un arrepentimiento, ¿verdad?, para alcanzar la salvación. Esta iglesia se estaba arrepintiendo de su condición espiritual, de su condición delante de Cristo. Cristo le está mostrando su condición, cómo ellos estaban. Dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. La ciudad de Sardis le aconteció eso por no velar, que vinieron los enemigos y entraron. El Señor le dice, velen. Jesús dijo, velad y orad. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros tenemos una lucha continua entre el espíritu y la carne. Hay batallas continuas. El creyente está nadando en contra de una corriente. Algo que quería mencionar, era un hermano que él estaba leyendo en Malaquías cuando dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y él pensaba que era la esposa. Él pensaba que era la esposa y se estaba cuidando de la esposa. No, hermano, nuestra carne, nuestro yo, nosotros cuidarnos de esos impulsos, esos pensamientos que a veces llegan, haz esto, haz lo otro, di esto, di lo otro. Filtrar eso. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esta idea? ¿Esta idea proviene del Señor, proviene del Espíritu? ¿O es un sentimiento, o es una palabra, o es una idea que no proviene de Dios? Vamos a ver.
Dice este autor que posiblemente cuando el Señor le dice vendré como ladrón, no se está refiriendo específicamente a la venida de Cristo, sino es probable que se refiere a un inesperado castigo o juicio, un inesperado castigo, una corrección o un castigo inesperado. La condición de esta iglesia era decadente. Era una condición fría, apática, y se había envuelto en muchas cosas, pero llevaba el nombre de que vivía. Llevaba el nombre de que vivía, pero su condición era otra. Estamos viendo la condición de esta iglesia local, ¿verdad? Así que es bueno cuando estudiamos la Biblia, trabajarla en su contexto. Estamos viendo la condición de esta iglesia local de Sardis, de la ciudad de Sardis. El versículo 4 dice, pero tienes unas personas, unas pocas, dentro de esa comunidad había un remanente fiel. Había un remanente. Tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Wow, tremendo. Yo meditaba en esto, hermano, porque la Biblia nos manda a nosotros guardarnos sin mancha del mundo. Santiago dice que esa es la religión pura y sin mácula. Guardarse sin mancha para Dios. Y hay personas que piensan, no, las iglesias están mal. No, las iglesias no están mal. Porque Dios siempre tiene su remanente. Y el Señor conoce a los que son suyos. Y aunque haya condición de pecado dentro de la iglesia, el Señor sabe cómo corregirlo. Él sabe cómo enderezarlo. Él sabe cómo bajar la vara. En ocasiones, como decíamos, conversábamos con el hermano Ernesto, que muchas veces Dios tiene que cortar a una persona, aunque se salve, pero lo corta, lo saca de circulación. Y prefiere mejor llevarlo a su presencia. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Le está dando una oportunidad a esta iglesia. Y si no hubiese ningún tipo de esperanza, como hay médicos que te dicen, mira, te quedan 3 meses de vida. No hay esperanza. Si no hubiese esperanza de restauración para esta iglesia, el Señor no le manda este mensaje. El propósito era restaurarla, porque allí habían creyentes fieles. Allí habían creyentes que se habían guardado para Dios, que no habían manchado sus vestiduras. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Wow. Representando la pureza. La vestidura blanca representa la pureza. El Señor es puro y es santo y demanda de sus iglesias que le sirven y le proclaman su nombre, que también estén apartados para Él, para el uso exclusivo de Él. Mire este pasaje para que ustedes vean que nuestro Dios es un Dios paciente. Es un Dios de nuevas oportunidades. Vaya conmigo a Lucas 13:6. Es una parábola donde Jesús está presentando otro caso, pero de alguna manera lo podemos enlazar, traer aplicaciones para lo que queremos enseñar en esta tarde ya.
Jesús habla aquí de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué era lo que él tenía? Una viña. Y lo normal, si usted tiene una viña, usted quiere cosechar de ese fruto. Pero es muy desalentador que usted vaya a buscar fruto. Por ejemplo, usted tiene una mata de mango y usted el año entero barriendo hojas. Usted quiere que la mata le dé mango. Pero ¿qué sucede si aquel árbol solamente le está dando hojas y no le da fruto? Te dice, no, yo no puedo estar en esto. Córtalo. Y digo al viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Miren, hermanos, todo creyente, todos, si hacemos un análisis de nuestra vida y somos sinceros con Dios, nos sinceramos con Dios, todos pasamos por momentos de altas y bajas. Todos pasamos por momentos de altas y bajas. Todos pasamos por eclipse. Un eclipse es cuando un astro se interpone al otro y no hay luz. Salomón era el hombre más sabio del Antiguo Testamento que registra la Biblia y pasó por un momento de eclipse en su vida. Cuando Dios había dicho, ¿verdad?, que no buscara mujeres extranjeras, él amó a muchas mujeres extranjeras. Y la Biblia dice que esas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Un hombre que había tenido una sabiduría de Dios y un hombre, ¿verdad?, que Dios había hablado con él y que había tenido tratos con el Señor, se ve adorando ídolos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un eclipse en su vida. Un tiempo de eclipse. El detalle está que el eclipse es temporal. En estos días creo que, no sé si el año pasado, ¿verdad?, hubo un eclipse, pero los eclipses no duran para siempre. Porque Dios restauró la vida de Salomón. De hecho, el libro de Eclesiastés, cuando él lo escribe, ya es después de su restauración. Ya Salomón estaba restaurado cuando escribió todas estas cosas, de que he visto debajo del cielo que lo mismo le acontece al uno que al otro, que todos los animales mueren, el hombre también. Cuando Salomón escribía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, Salomón está hablando a raíz de su experiencia. Él había pasado todo eso. Había atravesado todo eso. Entonces, ¿qué vemos aquí en esto de la higuera estéril? En ocasiones la higuera representa a Israel, ¿verdad? Pero ¿qué vemos en todo esto? Lo que vemos es el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Así actúa Dios. Dios es paciente para con nosotros. Hay personas que uno quisiera que corran a la velocidad de uno. No, hay creyentes que están de leche.
y tienen que ir madurando poco a poco, tienen que ir creciendo en un proceso de crecimiento y de santificación en el Señor, que es de forma progresiva. No estamos todos, para Dios somos iguales, pero espiritualmente no todos los creyentes tienen la misma madurez, no tienen el mismo crecimiento. Por eso Pedro dice que debemos tomar de la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces, en todas las iglesias vemos que el Señor le da una reprensión, se autopresenta. En esta ocasión se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesucristo. Las 7 estrellas dice esto, o sea, no hay duda de que el Señor que está hablando. Y le está diciendo, no todo está perdido, es lo que el Señor está diciendo. A pesar de su condición hay esperanza. Ustedes están en esa condición, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque allí hay personas que no han manchado sus vestiduras. Y le dice a esta iglesia, afirma las otras cosas que están para morir. Habían cosas que ellas, a pesar de que era una iglesia activa en muchas cosas, pero se había descuidado. Y el descuido, en todo el sentido de la palabra, el descuido trae consecuencias. Mira, hermano, la apariencia, decía un comercial, la apariencia engaña. Yo no sé a cuántos les ha acontecido que usted va a una tienda o a un supermercado y usted compra un producto, sea de limpieza o sea de comida, y lo compre mirando la etiqueta o mirando el envase, y usted dice, wow, esto debe ser bueno. Pero cuando usted lo compra y lo lleva a su casa y lo prueba, no le gustó. El producto no tiene calidad, pero tiene la mejor etiqueta. Tiene el mejor envase. Apariencia de que vivía y su condición era otra. Nosotros no debemos vivir de apariencias, hermano. Nosotros estamos llamados a vivir en una relación íntima con Cristo, nuestro Salvador. No es un asunto de religiosidad, de rutina. Ellos probablemente hacían su rutina y llevaban toda su rutina y nunca dejaron de hacer sus cosas. Pero su relación con el Señor era como muerta. Era como muerta. Ahora el Señor le da un remedio, una receta. Usted va al médico y le prescriben una receta. Tómese esa pastilla a las 8, al mediodía y en la noche. Si usted lleva la prescripción como le dijo el médico, usted se va a sanar. Ahora, si usted se la toma un día sí, 2 días no, y lo hace así a su manera, entonces no se va a sanar. No puede culpar al médico. La culpa no está en el médico, ¿verdad? Sino en usted que no se aplicó la receta de Dios. Dios le está dando una receta a esta iglesia. En el versículo 5, en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Tenía que arrepentirse y volver a como estaba. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta iglesia cayó en este estado? ¿Por qué esta iglesia cayó en este estado? ¿Puede un creyente caer en ese estado? ¿Puede un creyente caer en ese estado? ¿Puede entrar el descuido a mi corazón?
¿Puedo yo hacer como aquella ciudad que a pesar de que se sentía fortalecida con sus murallas? Yo soy súper espiritual, a mí nada me toca. Hermano, se descuidaron y se metió el enemigo. Cuando hay descuido, y eso no sucede de lunes a martes, es un proceso que a veces es largo. Cuando yo llevo una vida rutinaria, me descuido de mi vida de oración, me descuido de congregarme, me descuido de leer la palabra, de estudiar la palabra, de compartir. Esas son cosas que se van sumando con el tiempo. Se va apagando la llama en mí, poco a poco. Y mi condición espiritual es muerta. Es muerta. Pero es como aquellos, no sé cómo le dicen en su país, pero allá le dicen fogones, que aunque usted ve que está apagado, ahí están las cenizas. Y esas cenizas, cuando usted comienza y sopla, vuelven a encender el fuego. Era lo que el Señor quería hacer con la condición de esta iglesia. Estaban apagados. El Señor quería encender el fuego en ellos nuevamente, su vigor por Cristo, su amor por el Señor. Y todo esto por la falta de vigilancia. No era un acontecimiento de lunes a martes, era un proceso de descuido en su vida personal, su relación con el Señor. Nosotros mismos tenemos que estarnos vigilando. Yo mismo tengo que estarme vigilando, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, velad, no es que estés vigilando a otros. ¿Qué está haciendo fulano? ¿Qué está haciendo el otro? Vigílate tú. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Oye, me pasé el día y no pude ni siquiera tomar la palabra. Espérate, yo no puedo continuar así. Yo tengo que alinear mi vida con el Señor. Yo no puedo continuar en una vida de rutina. Yo tengo que establecer una relación real con el Señor. Yo tengo que acercarme a Dios. Es lo que el Señor está hablando a esta iglesia. Y le está diciendo, afirme esas cosas que están ya para morir. En el versículo 5 el Señor les da una promesa. Y les dice, versículos 4 y 5, que a esas personas que estaban en Sardis, que no habían manchado sus vestiduras, se habían mantenido fieles, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios premia la fidelidad. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ustedes se acuerdan de ese himno que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Miren, no hay mayor privilegio en este mundo que usted tener su nombre inscrito en el libro de la vida. Usted puede tener la ciudadanía de los Estados Unidos, pero si no tiene la del cielo, óigame, esa es la que vale. Esa es la que vale, su ciudadanía en la patria celestial. El Señor confesará su nombre delante del Padre, delante de sus ángeles, por cuanto tú no te avergonzaste del Señor, Él también te pondrá en alto, porque Dios honra a los que le honran. Y finaliza diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios, hermanos, está hablando
Dios está hablando y claro. Está hablando claro, clarito como el agua, para que nosotros entendamos el mensaje. Y yo me aplico el mensaje. No seamos, hermanos, como aquellos que reparten. No, eso es para fulano. Eso es para parencejo. No repartamos el mensaje. O sea, apliquemos el medicamento a nuestra vida para que corrijamos las cosas que están mal en nosotros. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, la próxima semana, el mensaje de la iglesia a Filadelfia. ¿Cuáles son las cualidades que Dios da? Dios dice de esta iglesia. Y si el Señor le da alguna reprensión. Y luego finalizamos con el mensaje a la Odisea, una iglesia muy contraria a la de Pérgamo. Esta era rica, pero el Señor la veía en pobreza. Su condición espiritual era muy pobre. Siempre tengamos presente esto, hermano. A veces nosotros pensamos que si estamos aprobados por los hombres, esto es una señal de que estamos aprobados por Dios. Y no necesariamente. Muchos hombres, aún el mismo Cristo, fue desechado. Muchos hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento, apóstoles, no recibieron su mensaje. Jeremías es un caso. Cada vez que Jeremías abría la boca, lo que era pedrada y golpes. Y él en una ocasión dijo, ya no voy a hablar más, Señor. Me voy a callar, no voy a predicar más en tu nombre. Pero dice que él tuvo un fuego de Dios que no lo trató de resistirlo, pero él no pudo, porque había un llamado de Dios en él. Yo pienso que Dios está haciendo un llamado de advertencia en este tiempo, porque todavía hay esperanza. Pero llegará un momento donde la puerta del arca se cerrará. Tu amigo que me estás escuchando, la puerta del arca todavía está abierta. Cristo es el arca de la salvación. Y el Señor te hace la invitación, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y yo pienso de que este tiempo más que nunca el Señor está hablando y le está diciendo a su pueblo, afírmense, es que esté firme, mire que no caiga. Afirma bien tus pies en la roca que es Cristo. Y pon tu mirada en el Señor. Vamos a orar. Señor bendito, creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que aunque un mensaje de advertencia y un mensaje que confronta, pero es tu palabra. Y tu palabra es martillo que quebranta aún las piedras. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando. Que tú nos sigas fortaleciendo, Señor. Y que aquellas cosas que están en nuestras vidas, Señor, que no son de tu agrado, que tú las limpies. Nosotros queremos ser instrumentos, como decía aquella canción, siervos para tu gloria. Queremos vivir para tu gloria, Señor. No para nuestra propia gloria. No para ser visto de los hombres, sino para tu gloria. Que la opinión tuya sea la mejor.
siempre será lo mejor lo que tú dices de nosotros. Que no estemos tan empeñados en nuestra reputación, en cómo nos ven los demás, sino que estemos más preocupados en cómo tú nos ves. En nuestra condición y en nuestra relación contigo, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos de tu ayuda, porque separados de ti, nada podemos hacer. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Padre. Reconciliamos nuestra vida contigo. Mira aquellos, Padre, que en este lugar todavía no tienen una relación estrecha contigo. Que seas tú, Señor, tratando con ellos. Que seas tú, Señor, tratando con sus almas. Que tú le hagas entender tu propósito. Que tú le hagas ver su propio pecado. Que tú le hagas ver, Señor, su condición delante de ti. Y ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Nuestro hermano